A continuación, pasamos a presentar algunos de los aspectos fundamentales del lenguaje en el autismo. La literatura ha informado de forma reiterada en el autismo de un desarrollo del lenguaje heterogéneo y variable en los patrones. Existe una variabilidad significativa en la velocidad a la que progresa el lenguaje entre aquellos que adquieren algún lenguaje funcional, tanto dentro de las categorías de niños y niñas en el espectro del autismo como entre ellas, con unas adquisiciones similares a las realizadas en el desarrollo típico, salvo por la peculiaridad de que se suelen producir más tarde en el tiempo. Esta demora en el desarrollo del lenguaje no es una característica universal en esta población, ya que una minoría de niños y niñas, generalmente con menores necesidades de apoyo, no muestran retrasos significativos en el inicio de los hitos del lenguaje. Sin embargo, la mayoría de los individuos autistas comienzan a hablar más tarde y desarrollan el habla a un ritmo significativamente más lento que en el desarrollo típico, apareciendo las primeras palabras a una edad promedio de 38 meses en lugar del momento evolutivo habitual establecido en el arco entre los 12 a los 18 meses. Dado que la edad de diagnóstico del autismo suele establecerse entre los 3-4 años, existe relativamente poca información sobre el lenguaje en la infancia autista. La variabilidad en el desarrollo comunicativo lingüístico en esta población hace que se hayan propuesto diferentes agrupamientos en función de las habilidades que muestra en este ámbito la infancia autista. Es probable que existan subgrupos tanto dentro de las poblaciones autistas hablantes como de las poblaciones no hablantes. Tager-Flusberg y Joseph identificaron en 2003 dos fenotipos de lenguaje entre los niños y niñas autistas hablantes. Un fenotipo con capacidades lingüísticas dentro de la norma, como las habilidades fonológicas, el vocabulario, la sintaxis y la morfología, y otro grupo con lenguaje alterado, es decir, similares al fenotipo encontrado en el trastorno específico del lenguaje. Además, existe un número significativo de niños y niñas con autismo que nunca adquieren el habla, es decir, no hablantes, aunque los motivos por los que se produce esa ausencia de habla pueden ser diferentes. Un subgrupo potencial dentro de los no hablantes, por ejemplo, puede experimentar apraxia verbal o apraxia del habla, un déficit neuromotor que afecta la capacidad de producir sonidos del habla, secuencias de sonidos y características prosódicas. Sin embargo, este subgrupo es probable que represente una pequeña minoría de estos niños y niñas. Dado que se sabe poco sobre las capacidades lingüísticas de los niños autistas no hablantes debido a la escasez de investigaciones sobre la comunicación en esta infancia. Las causas de la incapacidad para adquirir el habla a día de hoy son principalmente especulativas. Rogers, en 2006, hace una propuesta de 4 subgrupos lingüísticos fundamentales en el autismo. En primer lugar, niños y niñas que presentan algún tipo de habla y que se suelen caracterizar por imitar el habla, presentar dificultades pragmáticas y los objetivos de la intervención dirigida a este grupo se dirigirán fundamentalmente a la simplificación y clarificación del lenguaje, formas, funciones, significado, etc. En segundo lugar, niños y niñas preverbales con dispraxia oral que aprenden mediante imitación oral y se suelen caracterizar por no imitar el habla adulta, ni movimiento ni sonidos, y presentar dificultades intersubjetivas y motoras. Los objetivos de la intervención irán dirigidos fundamentalmente a la imitación y al desarrollo pragmático. En tercer lugar, niños y niñas inicialmente preverbales con dispraxia oral que no progresan mediante imitación oral y se suelen caracterizar por poder emitir vocalizaciones intencionales, pero aún no han desarrollado la habilidad de imitar los sonidos del habla, y los objetivos de la intervención irán dirigidos fundamentalmente a la introducción de sistemas aumentativos para alcanzar una comunicación simbólica. La adquisición del lenguaje puede depender además de la intervención comunicativo-lingüística general, de una intervención específica del desarrollo del control intencional de los mecanismos motores del habla, por ejemplo, a través de metodologías como PROMPT. Por último, niños y niñas sin un desarrollo cognitivo suficiente para el progreso del lenguaje y que necesitan inicialmente adquirir comunicación gestual y aumentativa simple. Algunos datos destacados sobre el desarrollo del lenguaje en la infancia autista serían: los estudios indican que aproximadamente la mitad de la población sigue sin hablar en la niñez media. Sin embargo, estudios longitudinales posteriores de niños y niñas derivados por posible autismo a edades tempranas han sugerido que la proporción de niños en el espectro del autismo que no usan palabras para hablar es inferior al 20%. Entre el 50 y el 70% de los niños y niñas autistas, alrededor de entre los 8 y los 10 años de edad, adquieren el habla funcional, aunque solo un pequeño número de estos tienen inicialmente el habla funcional a la edad de 3 a 5 años.
Estas estadísticas se ven claramente afectadas por las variables seleccionadas en los estudios, como son la edad, los criterios de selección de los estudios, la intervención clínica o educativa previa o los criterios de definición, por ejemplo, del discurso funcional como el uso de palabras sueltas, frases simples, la espontaneidad, la frecuencia, la inteligibilidad. En función de las variables seleccionadas, hay estudios que demuestran también que el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas autistas no se distingue del desarrollo del lenguaje típico en ciertos aspectos. Por ejemplo, investigaciones como la de Goodwin y colaboradores que señalan que los niños pequeños autistas no parecen diferir de los niños pequeños con un desarrollo típico en el número de palabras que produce. La investigación futura irá aclarando progresivamente algunos dilemas respecto al lenguaje en el autismo, incluso acotando con mayor claridad de las características de este lenguaje en los diferentes subgrupos dentro del autismo. La literatura científica ha examinado varios predictores tempranos del desarrollo posterior del lenguaje en estos niños y niñas. Los hallazgos de estudios transversales y longitudinales han indicado las habilidades de atención conjunta, por ejemplo, mostrar objetos a otros para compartir intereses, dar objetos para solicitar ayuda, la imitación, las habilidades de juego y los gestos como los principales predictores de la adquisición del lenguaje en el autismo. Un fenómeno a destacar es el descrito por las familias de alrededor del 25% de los niños y niñas en el espectro del autismo, que presentan algunas palabras a los 12 o 18 meses y luego las olvidan. Esta regresión ocurre habitualmente dentro de los 3 primeros años. Un estudio longitudinal sistemático a gran escala de niños pequeños realizado por Lord y otros autores en 2004 encontró que este tipo de regresión del lenguaje, después de un patrón de inicio normal del mismo, era exclusivo del autismo y no se encontraba entre los niños con otras divergencias en el desarrollo. Esta regresión respecto a los hitos del desarrollo típico no solamente se observa en el lenguaje, sino también en otras áreas. A continuación, veremos los aspectos más destacados a nivel expresivo y comprensivo.